Y con el año recién estrenado, regresa a esta sintonía, a las ondas de Radio Balear, Martina Romero con Solidarios. Martina, muy buenas tardes y feliz año. Muy buenas tardes, Jacobo. Muchísimas gracias y felicidades a todos mis queridísimos oyentes. Y hoy tenemos a la asociación ANAMIP, que es la Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo. Y bueno, tenemos a su presidenta, que es María Ángeles Ríos, que es la presidenta actual. Pero bueno, ella nos ha pedido que asuma la representación en el programa. Pues ella viene como oyente, pero apenas va a hablar porque realmente pues hace poco tiempo que está en este cargo y le ha pedido pues al ex presidente pues que hable por ella, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes, Martina. Bueno, vamos a presentar pues a Ricardo Pérez Asino, que realmente él es funcionario público y es secretario de ANAIP y es investigador del fenómeno Moving. Está vinculado pues al tema del acoso psicológico y coordinador de los equipos de profesionales para la recuperación de víctimas y es pues eres el anterior presidente, ¿verdad? Bueno, el anterior presidente fue Gabriela Acedo, exactamente. Yo fui el anterior presidente porque ya esta asociación tiene, como veis, un largo recorrido. ¿15 años? Y exactamente. Entonces, que 15 años son muchos, en estos años hemos ido dando los relevos que oportunamente era necesario ir dando. Ahora contamos con la colaboración de María Ángeles y hasta hace poquitos días de Gabriela Acedo, que ha permitido que esta asociación siga funcionando como lo hizo ya desde hace 15 años. Luego hablaremos contigo. Bueno, tenemos a Guillem Pericas. Él es psicólogo clínico y con una amplia experiencia en el tratamiento de los daños generados por la violencia psicológica, y él es colaborador de la asociación ANAMIP desde hace muchísimos años. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. También tenemos a 4 testimonios. Los tenemos aquí en directo y ellos nos van a hablar realmente de lo que les ha ocurrido pues en el ámbito laboral. Tenemos a María, Benjamín, Tony y Joana. Muy buenas tardes a los 4. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues voy a empezar contigo, Ricardo. Vamos a ver. Explícame un poco realmente qué es lo que hacéis en la asociación y explícame qué es el Moving. Bueno, pues en la asociación lo que hacemos es ayudar. La palabra ayuda yo creo que resume en todas las distintas facetas que desarrollamos, terapéuticas, de orientación, de apoyo humano en ANAMIP. Lo hacemos en la doble vertiente presencial y telemática, es decir, para las personas que no pueden asistir a nuestras actividades en directo que llevamos a cabo en el Colegio de Médicos, que nos presta un local para ello todas las semanas. Pues para las que no pueden venir presencialmente, tenemos también desarrollado desde hace 2 años un proyecto de asistencia telemática que nos está dando muy buen resultado y que desarrollamos en colaboración con el sindicato CESIF, que ha sido el sindicato valiente que ha tenido pues lo que debe de tener un sindicato para firmar un convenio de colaboración con una asociación como la nuestra, lo que está permitiendo llevar mucho más allá nuestro tipo de ayuda. ¿Qué es el Moving? Hombre, tendríamos que estar aquí un buen rato para desarrollar esto un poquito bien, pero bueno, podemos hacer un pequeño resumen y sobre todo con idea de intentar despejar algunos errores que se suelen dar a la hora de denominar lo que es acoso, lo que es Moving. Digamos que la secuencia de acontecimientos que se pueden llegar a producir a lo largo de una situación de daño psicosocial, de daño generado por las relaciones interpersonales en un entorno, específicamente en el laboral, que nosotros es al que nos dedicamos, esa secuencia es la siguiente. Primero se produce un conflicto que puede ser real o imaginario, inventado, generado artificialmente, se le da una presencia, con lo cual finalmente acaba siendo un conflicto entre 2 personas. Esas 2 personas tienen una relación complicada que poco a poco se va extendiendo a otro número de personas, que puede ser mayor o peor. En el momento en que este hostigamiento se produce en un entorno cerrado, donde la persona carece de la posibilidad de quitarse del medio, por decirlo vulgarmente, de sustraerse a esa acción hostil por parte de esa persona, entonces podemos hablar ya de acoso. Es decir, se produce una situación de hostigamiento en un entorno donde la persona no puede huir, por decirlo rápidamente, ¿no? Si además de esa situación, de ese entorno limitado, como es un entorno laboral, que todos sabemos que nos limita nuestra capacidad de acción a cambio de un salario, ¿no?
si además de esa situación de limitación se produce la contaminación de todo parte del grupo que están formando ese equipo, entonces podemos hablar ya de mobbing. Es decir, se trata ya de un grupo contra una única persona que está siendo acosada y hostigada. Si, como por desgracia ocurre en muchas ocasiones, finalmente la empresa, cuando toma parte al final del proceso, lo hace a destiempo y además se suma a las actividades hostigantes, es decir, no solamente no resuelve con la capacidad y autoridad que tiene la situación, sino que además considera que es menester atacar también a la víctima para eliminarla, para eliminar el problema eliminando a la víctima, entonces podemos hablar de acoso institucional. Guillermo, vamos a ver, ¿qué es el trastorno adaptativo ansioso depresivo por estrés laboral? Es un diagnóstico que se usa en la atención primaria, mucho en psiquiatría, y refiere a las capacidades de adaptación, tanto cognitivas, empleo de razonamiento, de emociones, que puede tener la persona en aquel momento. O sea, como tanto trastorno adaptativo te refiere a esto, a que la persona no cuenta con los recursos ni de pensamiento, ni de emociones, ni de poder hacer como para manejar aquello, ¿no? Mixto, ¿por qué? Porque da síntomas de ansiedad, que son signos que se reflejan en el organismo, como puede ser la respiración entrecortada, la falta de respiración, la taquicardia, la conductancia de la piel, deseos de salir de allí, etcétera, ¿no? Eso es la ansiedad, ¿no? Mixto, ansiedad, angustia, que la angustia ya hace más referencia al alma, a lo que sentimos dentro, ya no está tan focalizada en las sensaciones del cuerpo. Y después ansiedad, angustia y depresión. Y la depresión es un síndrome que se caracteriza por la falta de energía, la falta de interés por las cosas, la pérdida de capacidad para disfrutar de la vida y por un sentimiento de que el futuro no vale la pena vivirlo, y en casos de gravedad, pues de ideación de autólisis, de quitarse la vida, ideación de suicidio, que es un fenómeno que dentro de las víctimas de acoso laboral está demostrado, hay evidencia científica de que ocurre con bastante frecuencia. María y Joana, me dirijo a las dos. Me imagino que lo que ha estado explicando realmente Guillermo es lo que os está pasando a vosotras ahora mismo. Bueno, María, explícame un poco la situación tuya laboral, si sigues trabajando, si no estás trabajando, y si el diagnóstico que ha dado Guillermo es realmente lo que a ti te está pasando. Sí, yo estoy trabajando actualmente, pero bueno, gracias a todo el trabajo de ANAMIP y una serie de trabajos de otros profesionales externos, estoy intentando superar lo que Guillermo ha denominado el síndrome adaptativo, ¿no? Estoy desarrollando una serie de herramientas para poderme enfrentar a una situación que desde luego no es fácil y no es la deseable. Yo sí quería comentar que cuando a mí me comenzó esta situación, yo no era consciente en absoluto de lo que me estaba ocurriendo y empecé a tener unos síntomas físicos que de alguna manera eran desconocidos para mí. Yo no tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer nada, solo tenía ganas de estar sentada, tenía mareos extraños, no sabía realmente qué es lo que me estaba ocurriendo, hasta que posteriormente ya me di cuenta que todo esto eran síntomas de una depresión que yo nunca pensé que pudiera llegar a tener, porque para mí lo que era el acoso laboral era una cosa externa, una cosa que parecía que no existía, una cosa que nunca pensé que me pudiera afectar a mí, pero que desgraciadamente me ha ocurrido. Yo empecé a vivir una situación en el trabajo en la que a mí se me apartaba, tenía una situación laboral en la que yo no tenía contenido en mi puesto de trabajo, no tenía prácticamente ni ubicación física, ni mesa ni silla donde sentarme. Los compañeros estaban verdaderamente sorprendidos
llegaron a preguntarme a ver qué había hecho yo, llegaron a responsabilizarme a mí de qué había hecho yo para yo estar en esta situación, hasta que yo tomé conciencia de que yo soy una trabajadora muy buena, soy una persona absolutamente normal, soy compañera de mis compañeros, y que yo era víctima de una organización y de una serie de temas que no vamos a entrar en detalle, pero que me han llegado a provocar lo que ha definido el psicólogo. Te ha perjudicado realmente, pues, por dos lados, o sea, a nivel laboral y a nivel físico y psíquico. Efectivamente. ¿Estás en tratamiento? ¿Sigues en tratamiento? Sí, estoy en tratamiento psicológico con especialistas de la Seguridad Social. Estamos con ANAMIP con unas pautas que yo considero muy positivas y muy necesarias, porque además son muy específicas, con unos psicólogos que nos van dando orientaciones y nos van dando herramientas para enfrentarnos a estas situaciones que son bastante delicadas y que muchas veces no hemos aprendido a tratar con determinadas personas que tienen determinadas actitudes que no entendemos. Y estamos, y tengo además, aparte de lo que es la parte psicológica, pues también afecta a otras partes físicas con otro tipo de consecuencias físicas, al margen de todo lo que lleva de la situación personal y de todo lo que es el entorno familiar, que es muy complicado de sobrellevar. Ricardo, ¿esto qué efectos tiene realmente a largo plazo? Bueno, a largo plazo, en el peor de los escenarios, como bien ha dicho antes Guillem Pericas, especialista clínico de la materia, pues podríamos llegar al suicidio. Digamos que es un riesgo real, patente, y que desgraciadamente se da con bastante frecuencia. ¿Vosotros habéis tenido en la asociación alguna persona? Intentos de suicidio hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido la suerte de no tener todavía ningún suicidio consumado, pero sí, personas con intentos de suicidio sí. Ya digo que es algo que es bastante frecuente, aunque luego tampoco es fácil para aquellas personas que han pasado por ese trance poder reconocerlo en su vida posterior. Nosotros lo sabemos porque en el entorno de la asociación es un entorno que goza de mucha confianza para las personas que vienen, y ahí se abren y nos cuentan, y gracias a eso también es por lo que conseguimos un poco ayudar en la medida en que pueden tener un entorno de confianza, ¿no? Guillermo, ¿cómo se manifiesta una víctima de acoso ante esta situación? ¿Te refieres a cómo se hace de ver, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es una pregunta interesante, porque una víctima de acoso no llega a darse cuenta de su dolor, de su sufrimiento y de su menoscabo de sus facultades, tanto psíquicas como de deterioro de relación familiar y profesional, hasta un periodo que va de entre 6 meses y un año y medio, por término medio, porque hay gente que está en situación de acoso y no lo llega a reconocer hasta años, 3, 4. Entonces la fórmula, la mayoría de gente que viene a ANAMIP, vienen bien porque han encontrado alguna noticia en internet, que hoy día es muy habitual buscar en internet. Las redes sociales también son muy importantes. También porque ANAMIP ha cuidado las relaciones con la red de asistencia en salud, ¿no? Y tiene un convenio, luego supongo que Ricardo lo explicará, con el Colegio de Médicos, y se hicieron unas visitas a profesionales de atención primaria, y estos en un momento dado, que conocen los recursos de ANAMIP y están sensibilizados, pues incluso aconsejan que al paciente que vaya allí, ¿no? Después también en prensa ha salido algo, ¿no? Se enteran y entonces piden ayuda a ANAMIP. Normalmente se aconseja pedir ayuda pues al médico de cabecera, es lo más importante. Joana, ¿no? ¿Tú pediste ayuda al médico de cabecera? ¿Qué pasó contigo? Yo pedí ayuda, pero mi doctora solo me dio ayuda legal. ¿Legal? Pero si es médico ella. Me dio un consejo para denunciar
el acoso que he sufrido, y no me quiso ayudar en la baja, a pesar de que la inspectora que llevaba mi caso me quiso ayudar y le dio unas pautas para que yo tuviera mi baja. No he podido disfrutar de la baja por acoso como otras personas. Mi caso ha sido un poco diferente, pero también muy igual al de otras víctimas por acoso. ¿Tú actualmente sigues trabajando en la misma empresa o no estás trabajando? No estoy trabajando a consecuencia de estos problemas que tuve. Y espero que se solucione legalmente. Pero sobre todo lo que espero es curarme. ¿Cuánto tiempo llevas así? Llevo más de un año casi. Llevo ya así, en manos de psiquiatra y psicólogas. ¿Psiquiatra? Entonces estás en tratamiento. Sí. Y también en ANAMIP, donde he encontrado la parte que nos falta a las víctimas de acoso, la comprensión. Porque mucha gente no entiende nuestro problema y eso repercute en nuestra curación. Necesitamos comprensión, sobre todo. Y en ANAMIP, como hay una variedad de casos muy diferentes, pero a la vez iguales, me he encontrado muy reforzada y estoy mejorando muchísimo. Ricardo, vamos a ver, ¿las personas que acosan en el trabajo son enfermos o saben lo que hacen? Hay de todo. Hay de todo. Es decir, podemos hablar de personas maltratadoras que tienen un perfil de personalidad que necesita, entre comillas, maltratar para sentirse alguien. Es decir, para explicarlo mejor, la persona que acosa está enferma. Tiene un trastorno de personalidad. Tiene un trastorno. Digamos que es este tipo de patologías que la ley no considera eximentes ni atenuantes en cuanto a la tipificación de delitos. El psicópata, por ejemplo, es una persona que sabe lo que está haciendo, aunque tiene un trastorno muy importante de personalidad, ¿no? Y desde luego si comete un acto delictivo, la ley cae sobre él con todo su peso. Estamos hablando de este tipo de personas que tienen un trastorno. Todos los humanos tenemos algún trastorno, ninguno somos perfectos en todas nuestras áreas mentales ni físicas. Es decir, que estas personas que maltratan tienen una desviación de personalidad que les vincula hacia una actividad de violencia. Ahora bien, estos son personas, pasa un poco como con las personas que delinquen en otras áreas, ¿no? Al que comete una irregularidad de esta naturaleza, si el sistema funciona, se le puede detectar y corregir. El problema grande se nos viene encima cuando estas personas trabajan, desarrollan su actividad, incluso detentan grandes esferas de poder en organizaciones que se basan en el control del personal por falta de liderazgo, por falta de formación, por falta de cultura, y basan el control del personal en este tipo de personas porque son capaces de atemorizar, son capaces de sembrar el miedo y por lo tanto de controlar a los trabajadores. Entonces se unen los dos factores, el humano, que es el maltratador, con el sistema tóxico de un entorno laboral que utiliza procedimientos no solamente inmorales, sino claramente ilegales, aunque desafortunadamente la ley está todavía lejos de controlar este tipo de irregularidades. Bueno, pues Jacobo, vamos a hacer un descansito, ¿vale? Y volvemos en unos minutitos, mis queridos oyentes. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas.
seguimos, mis queridos oyentes. Bueno, pues hoy tenemos a la asociación ANAMIP, y es la Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo. Y bueno, pues hace poquito Joana nos estaba explicando pues su caso, y Ricardo pues realmente nos ha contestado pues a una de las preguntas que yo le había hecho. Pues no, esta se la he hecho yo al psicólogo que se ha marchado, que si las personas que acosan en el trabajo son enfermos o saben lo que hacen. Bueno, pues tengo a los dos chicos que quiero hablar con ellos realmente, que es Benjamín y Tony. Benjamín, a micro cerrado estábamos diciendo una cosa, y era la envidia. Sí, buenas tardes, Martina. Muy buenas Efectivamente, en términos genéricos, yo diría que uno de los motivos fundamentales de ese acoso moral en el ámbito del trabajo es la envidia, uno de los 7 pecados capitales. Sí. Eso produce tanto de superiores como de iguales o de inferiores. El hecho de ser generador de envidia en un colectivo puede provocar que surjan personajes tóxicos. En el entorno de trabajo nos pasamos casi un tercio de nuestra vida productiva en el trabajo. Sí, el otro lo dedicamos a descansar y el otro a ocio. Compartir espacios y tiempos con personal tóxico nos lleva a esas situaciones en las que estamos muchos, los que estamos aquí, más mucha otra gente. Los motivos de acoso pueden ser varios. Personalizando en mi caso, pues desde motivos muy suaves, desde un puenteo de la línea de mando hasta imputar responsabilidades que no le correspondían a uno, o acabando por dejar de lado, profesionalmente hablando, la tarea ordinaria de quien les habla. Esto quizá, o al menos en mi caso, me ha producido un efecto que en el primer instante, en los meses, largos meses de este proceso, uno no es consciente realmente de lo que le está pasando en el entorno de su trabajo. Yo he podido ser consciente gracias a que en un momento determinado, y creo que ha sido una de mis mejores decisiones, pues encontrarme con ANAMIP, la asociación en la que estamos aquí y con la que llevo más de 1 año y medio, pues en esos grupos donde mucha gente ha comprendido mi problema y yo he podido comprender el problema de muchos compañeros. Benjamín, ¿tú ahora mismo estás trabajando actualmente? No, ahora en estos momentos estoy de baja laboral por otra cuestión, por un accidente, pero he estado 1 año y medio largo, por una baja laboral larga, por efectos de la ansiedad, a consecuencia de... ¿Estás en tratamiento? Sí. Llevo más de 1 año y medio en tratamiento psiquiátrico. ¿Qué pasaba en el trabajo? Bueno, en el trabajo, como he dicho antes, a veces los motivos de ese acoso moral son varios. Probablemente podemos hablar de desestructuración organizativa, de deficiencias en cuadros de mando. Tal vez pudiéramos hablar también de falta de ideas claras en el proyecto empresarial, en el proyecto inversor, en fin, en el proyecto de supervivencia de la institución o de la empresa donde uno trabaja. Pero insisto, el hito, el paradigma es determinados elementos tóxicos que contaminan todo el entorno. Claro. Es, en mi opinión, yo a veces he pensado que el acoso laboral es la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué digo eso?
porque estamos en unas estructuras productivas, no me refiero a una empresa, sino me refiero a estructuras nacionales. Estamos en unos niveles de desempleo ciertamente altos. Esto produce una excesiva competitividad, que en algunos casos es una competitividad mal entendida. Y al mal entenderla se producen estas situaciones de no de competencia, sino de acoso. Hay que pisar al que está en tu mismo nivel, al de abajo o al de arriba. Ahí simplemente no diré de quién va a quién, pero sí que siempre hay estas acciones que son perniciosas. Ricardo, ¿cómo una víctima puede combatir el acoso moral en el trabajo? ¿Cómo lo puede hacer? Una víctima, lo primero que debe de procurar por todos los medios es reconocerse como víctima. Como fíjate que estamos oyendo ahora algunos de los testimonios y todos coinciden en que cuando tuvieron este tipo de sintomatología, estas alteraciones, no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Tenían síntomas, no se encontraban bien, pero no sabían lo que estaba dando origen a esto. Por lo tanto, lo primero que debe hacer una víctima es encontrar las fuentes de información que le permitan identificar su situación de que está victimizada. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, terapéuticamente, legalmente, sindicalmente. Se pueden llevar a cabo muchos recursos simultáneos, paralelos, que se complementan, pero hay que empezar por ser consciente de que uno ha sido victimizado, de que está en una situación de desventaja. María Ángeles, ¿puedes darnos la dirección realmente de la asociación, un número de teléfono, una dirección donde el que nos esté escuchando, si quiere pedir ayuda, os pueda encontrar o localizar? Sí, Martina, sí. La asociación se encuentra en la calle de la Rosa, número 3, tercer piso. Y pueden concertar cita los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas en el número de teléfono 659-902-189. Muchas gracias. A ti, hay un correo electrónico, creo que es asociación@anamib.com. Anamib, A-N-A-M-I-B. Que el nombre es muy original. Si me permites una puntualización, y es como seguramente nos estará oyendo muchas personas de fuera de Palma, que no por ello piensen que pueden quedar fuera de nuestra colaboración y nuestra ayuda. Es decir, que tenemos un área telemática. Exacto, y que ya le explicaríamos en qué consiste cuando se dirigiera a nosotros. De acuerdo, o sea que pueden contactar con vosotros de otra forma. Efectivamente. Que sean de Madrid, que sean de Barcelona. Estamos atendiendo ahora mismo a personas incluso de fuera no de España, de nuestro continente. Bueno, Tony, sí, explícame un poco tu situación, cómo la viviste, cómo la estás viviendo, si estás en tratamiento tú también, y cuánto tiempo llevas realmente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo mío empezó que no gusté. Que no gustaste a la empresa. No gusté en mi puesto de trabajo. Y me pasó lo que mismo que María, que sin mesa, sin nada, sin trabajo. Pero intenté luchar. Luché durante 1 año y medio contra una persona, contra dos, contra las que se ponían en medio, pero al final empiezas... Cuando dices luchar, ¿te referías luchar? Es luchar decir, por mis derechos. Sí, pero jefes más altos que tú, compañeros a tu mismo nivel. Los de arriba se ayudan de los compañeros del mismo nivel. Ahí hay un equipo. Hasta el momento que un facultativo me dijo que me tenía que hacer una biopsia. Y aquí ya paré el carro y ya fui al médico cabecera, me di de baja, empecé con Mindfulness de la Seguridad Social y luego me derivaron a ANAMIB para que alguien comprendiera mi situación, que ya estaba ya muy degradada. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos tú? Yo soy a lo mejor el más veterano y llevo 3 años y pico. 3 años y pico. Pero empieza con una tensión alta, vas derivando a girarse el diafragma y no poder hablar por el tema de contracciones, tendinitis. Al final todo lo que se pasa en la cabeza repercute en el cuerpo si no puede
resolverlo la cabeza. Si la cabeza lo puede resolver, no hay problema. El momento es que lo puedes resolverlo tú y lo derivar al cuerpo, y el cuerpo ya. Y el día que me dijeron, menos mal que no pasó nada, me hicieron la biopsia en el esternón y no pasó nada, pero los análisis ya daban posibilidad de que hubiera algo, y todo eso mentalmente es lo que el cuerpo estaba echando para solucionar el problema que tenía internamente. El cuerpo te avisa. Sí, el cuerpo te avisa. Es sabio, sí, realmente. Sí, sí. Ricardo, es una pregunta que te he hecho antes bajo micro. ¿Quiénes son los más propensos a sufrirlo? Mira, los más propensos siempre tendemos a catalogar a las personas, y yo, mira, cada día me gusta menos esto de etiquetar, pero en fin, no cabe duda que hay unos perfiles. Como planteamiento inicial, digamos, de partida, hay que decir que cualquier persona puede ser objeto de una situación de acoso, de mobbing o de acoso institucional, finalmente. Pero sí que es cierto que tenemos unos perfiles que vemos que estadísticamente se repiten más que otros. El que más se repite con mucha diferencia y en contra de lo que muchas personas piensan, vulgarmente, digamos, sin ser conocedoras en profundidad, el perfil más frecuente es la persona brillante en su trabajo, envidiable, que tiene carisma, que tiene prestigio, que tiene, por lo tanto, capacidad de influir en su entorno laboral. Este tipo de persona, que es difícil de doblegar. Entonces podríamos decir que el acosador es inferior a este tipo de personas. Sí, profesionalmente puede ser inferior, desde luego de lo que suele ser muy inferiores en su componente humano. Este tipo de personas, las víctimas, suelen ser personas con mucha empatía, con una capacidad de implicación importante, y este sería el grupo mayoritario. Luego habría otro grupo más pequeño, que serían quizá las víctimas propiciatorias, es decir, aquellas personas que son diferentes al resto de su grupo en algo. Por ejemplo, un hombre en un entorno de mujeres, una mujer en un entorno de hombres, una persona de raza negra en un entorno de otra raza diferente, una persona... Ahí ya estamos mezclando. Es decir, situaciones que se diferencian teniendo en cuenta que el rasgo más característico en esta diferenciación no es el genético, racial, ni el lingüístico, sino el moral, los valores. Cuando una persona que tiene unos valores elevados, bastante más elevados que el resto de sus compañeros, cuando se produce esta situación, digamos que tiene mucho más riesgo de acabar siendo víctima de una situación de hostigamiento, que puede derivar en acoso y en mobbing. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad para acabar con este gran problema? La sociedad tiene que hacer mucho, es la única, que somos todos nosotros los que tenemos que acabar con pero no podemos delegar esto en nadie, somos nosotros los que lo tenemos que resolver. No podemos pretender que una ley o que un protocolo nos resuelva esta situación, porque un protocolo es algo frío. Si las personas que aplican ese protocolo no están suficientemente formadas y entienden el problema y quieren resolverlo, si no lo quieren resolver, no lo resolverán. Estamos constantemente viendo aplicaciones de protocolos erróneamente, de manera que no solamente no resuelven, sino que acaban siendo perjudiciales incluso en algunos casos. Yo algo que me ha llamado mucho la atención es lo que ellas dos, por ejemplo, han dicho, tanto María como Joana, que es que tú vas al médico, te encuentras mal, le explicas la causa y que el médico, doctora, en vez de tomar mano en el asunto de lo que te esté pasando, que te indique que vayas a poner una denuncia. Sí. Es decir, si ella te está contando lo que le está pasando, te estás dando cuenta de que esta persona está empezando una depresión, pues yo creo que lo que tendría que es tratar eso que le está pasando y no que la envíes a un abogado o a poner una denuncia. Ahí es una cosa que no entiendo. O sea, hemos hecho te he hecho una pregunta de cómo puede la sociedad acabar con este gran problema, pero si es que también el problema está por la otra parte. Claro, decíamos, fíjate, que somos todos nosotros los que tenemos que resolver, y claro está, los médicos tienen un papel muy importante en todos nosotros, porque son los que tienen que velar por nuestra salud. Un profesional que tiene como responsabilidad la salud de sus pacientes debe de preocuparse de sus factores de alteración de la salud y no de otros, de la misma manera que un abogado no debe de inmiscuirse en los factores clínicos que pueda estar requiriendo un cliente suyo. Nosotros recomendamos a los médicos que algunos con buena voluntad y otros víctimas de las presiones que también están soportando, también hay que decirlo, los médicos no son ajenos a esta cultura de presión sistemática laboral de que estamos siendo objeto, ¿no? Entonces algunos, desafortunadamente, cuando
reciben a un paciente con una serie de síntomas, el consejo que le dan no es tanto clínico como legal. Les dicen, no, tú lo que tienes no es un problema médico, cuando a lo mejor tiene una depresión grave. Tú lo que tienes es un problema legal. Bueno, el problema legal lo va a resolver en el ámbito legal, esto es lo normal, no en el ámbito médico ni clínico. Chicos, pues vamos a terminar, y antes de acabar el programa, pues María Ángeles, quiero que termines el programa diciéndome pues algo realmente de lo que es la asociación para ti. Es una organización que ayuda a dar vida a la gente que está desanimada y que está pasando por una situación de un posible acoso moral. Benjamín, ¿qué aconsejas? No es un consejo, pero para aquellas personas que nos estén escuchando y estén en la misma situación. Yo como consejo a todos los oyentes, y en especial a aquellos que están padeciendo un proceso de acoso o que creen que puedan padecer o que puedan estar padeciendo, porque, como bien decía Ricardo, al principio no se asume como tal. Yo el consejo que les daría es nunca asumir el rol de ser el responsable de la situación. Aunque, insisto, a veces en momentos iniciales sí que se asume ese rol. El responsable del acoso es quien acosa. Por supuesto. Es el personaje tóxico en esta escena. El acosado nunca es el responsable, es la víctima. Y ese sería no la reflexión sino el consejo: no asumir el rol de responsable. No asumir el rol. Acosado es una víctima de un acosador. María. Yo añadiría a todo lo que se ha comentado que aquellas personas que cuando se levantan por la mañana o el domingo por la noche piensan que es un sacrificio, que es horrible ir a su puesto de trabajo, que verdaderamente es lo peor que les puede ocurrir, el tener que enfrentarse a una jornada laboral por una situación de las que estamos hablando, de acoso, que tomen conciencia, que se den cuenta si verdaderamente están siendo acosados, y que en caso de que así sea, que pidan ayuda, tomar conciencia y pedir ayuda, cada uno en el punto que considere. Joana. Yo creo que a todo lo que han dicho mis compañeros, lo único que añadiría es incidir en la comprensión, comprender a las personas que están padeciendo acoso, que cuando os llegue una persona y os cuente que se siente acosada en el trabajo, que sepáis que es algo muy grave, que se produce un bloqueo emocional tan grave que nos deja que no podemos ni hablar. Personas que siempre hemos sido muy habladoras, dejamos de hablar, dejamos prácticamente de sentir, y solamente esto, comprensión. Tony. Yo lo que diría no es un consejo, no sé cómo un consejo: que la víctima nunca explique en el ámbito laboral los problemas que tiene, porque todo lo que va a hablar va a salir en su perjuicio. Claro. Porque les das mucha información que no deben tenerla. O sea, no contar problemas personales, por ejemplo. Personales ni laborales a ningún compañero, porque al final se benefician de ello, y todo repercute contra ti. Es el consejo que doy casi siempre: no te fíes ni de Tony. Ricardo. Esto es lo que tenemos, Martina, esto es lo que tenemos. Tenemos una situación complicada, muy generalizada, lamentablemente asumida, en gran medida asumida por esta sociedad, y este es el grave problema. Estamos echando balones fuera siempre, una nueva ley, un nuevo protocolo. No, tenemos que empezar a asumir ya que el problema lo tenemos que resolver nosotros, que somos nosotros los que tenemos que impedir que alguien maltrate a otra persona, que alguien con mayor o menor pretexto discrimine a alguien, que se ningunee a una persona en su trabajo, que se le dé más trabajo del que le corresponde, que se le prive de tener trabajo.
porque cuando las personas sobre todo son muy implicadas, son personas brillantes, muy comprometidas con su trabajo, y se les priva de su trabajo, se les está acosando muy profundamente en lo que son personas trabajadoras y por grandes productores. Por lo tanto, las formas de hostigamiento son muy sutiles. Entonces, somos nosotros los que tenemos que poner coto, llamar la atención y desde dentro impedir que se produzca. El programa Kiva, que seguramente os sonará porque es el único programa que yo conozco que está teniendo éxito en el ámbito escolar con respecto al acoso escolar, se basa precisamente en esto, no se basa en estudiar a la víctima ya la tenemos muy estudiada, son gente estupenda, aquí tenemos una buena es el acosador, el maltratador. Es el acosador, sí. Y el entorno, el que tiene que poner medidas para resolverlo, los que lo vemos, los que lo contemplamos y lo permitimos. Bueno, pues Miguel Coy, nos vamos a ver la próxima semana. Sé que estarás con nosotros, con tu asociación ADIS, y que también es muy importante. Pues chicos, María Ángeles, Ricardo, Guillermo y mis testimonios aquí en directo, María Benjamín, Tony y Joana, muchísimas gracias por estar aquí, por ser la voz realmente de lo que os ha ocurrido, y espero que todos aquellos oyentes que nos estén escuchando tomen nota y enfrentarse y pedir ayuda. Nos ha dicho María, por favor, háganlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Gracias. Quiero respirar el sol.